7 minutos de la tarde, celebra la vida, una voz de un ángel, lo dijo, es el himno de Capital en Familia, quien les habla Jesús Alzamora, y lo anunciado, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del nuncio apostólico, Monseñor Nicola Girasoli, a quien le doy la más cordial bienvenida a Capital en Familia. Muchas gracias, un gran abrazo a todos los que nos están viendo, a todos los que están escuchando, un abrazo de Navidad, el abrazo de Papa Francisco por una Navidad de amor, de paz y de alegría. Monseñor, para mí fue realmente un gusto la primera vez que tuve oportunidad de conversar con usted, porque no es fácil a veces encontrar en el ser humano esa combinación del palabra de Dios, del guía y del ser humano cercano. Antes de comenzar con el tema que nos lleva hoy a reunirnos acá en Capital en Familia, que es la visita del Santo Padre, del Papa Francisco, me gustaría conocer un poco de Monseñor Nicola Girasoli, un humano, un ser como todos nosotros, pero que hoy está más cerca a Dios y más cerca al Papa que los demás. Sí. ¿Cómo nace en la familia Girasoli esta vocación? ¿Cómo es que usted encuentra esa luz que lo guía? Sí, yo he nacido en el sur de Italia, en una familia muy católica, muy religiosa, y desde chico siempre sentí esta vocación de ser sacerdote. Encontré cuando era muy joven algunos sacerdotes que vivían una vida sacerdotal muy ejemplar y esto me condujo al sacerdocio, a estudiar a Roma y después la Divina Providencia me llevó en el servicio diplomático de la Santa Sede. ¿Es difícil ser sacerdote y estar en el servicio diplomático? Es complicado porque, claro, las virtudes sacerdotales son fundamentales para un diplomático de la Santa Sede, porque el sacerdote está a servicio de su comunidad y el diplomático está a servicio de un país. Armonizar estas dos realidades puede resultar, como decía, un poco complicado porque los desafíos, los retos son muy grandes, pero con la humildad, con esta disponibilidad a escuchar, todo se hace más fácil. Yo creo que decía una frase algo muy interesante. Decía, dialogar es escuchar. Qué lindo, es esto. El diálogo nos abre, el diálogo nos hace más tolerantes. Escuchar nos educa al respeto y a la unidad que contempla también las diferentes opiniones. Por eso es muy importante dialogar y escuchar. Fundamental, Monseñor. Me gustaría saber, y que nuestro público que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en Capital en Familia, conozca un poco una anécdota que me la he preguntado varias veces y me he quedado ahí para hacerle esa pregunta. ¿Cuándo y cómo conoce al Papa Francisco? Yo llego a Buenos Aires en el septiembre del 2000 como diplomático consejero de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y estuve en Buenos Aires 6 años, del 2000 a 2006. Esto me dio la oportunidad de conocer al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, de quererlo. Y me impresionó del primer momento que yo lo conocí porque vi enseguida que el cardenal Bergoglio era un hombre fuera del común. Mi conocimiento del cardenal nace en Buenos Aires. Esto se revela y yo creo que es un poco en exclusiva acá en Capital en Familia, queridos amigos, porque esto deja constancia expresa de esa amistad, de esa cercanía que tiene usted, ese privilegio de amistad cercana con el Papa Francisco, ¿no? La circunstancia de la vida, la divina providencia para nosotros que somos creyentes, nos pone en la vida algunas personalidades, como en mi caso yo tuve la gracia y el honor de conocer muy de cerca el cardenal Bergoglio, pero no solamente de conocerlo, tuve una gran admiración porque él era tan simple, tan humilde, y yo llegando a Buenos Aires venía de una realidad muy larga de vida diplomática en diferentes países y me impactó esta cercanía con la gente, este estar con la gente.
y por eso fue fácil también seguirlo, admirarlo y hacer lo posible de imitarlo. Yo creo que eso que usted dice para nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, es fundamental. Hay que imitar lo bueno, hay que aprender todos los días de esos ejemplos. El Papa Francisco es un ejemplo de humildad, de sencillez, de cercanía, de mensaje. Yo creo que en ese sentido, ahora entiendo más. Qué suerte la que hemos tenido nosotros de contar con su presencia acá como representante del Papa, porque usted trae un mensaje vivo. Vivo, sí. Yo hago lo posible de reflejar en mi vida de nuncio apostólico, de humilde representante del Papa, lo que es el magisterio, lo que son los gestos de Papa Francisco. Un Papa que más que predica, más que anunciar, vive con gestos su mensaje. Y esto nos hace bien a todos. Sin duda, Monseñor Nicola. Hablemos un poco ahora de cuándo se toma la decisión de que el Papa Francisco venga a visitar el Perú y cuándo nos enteramos. Fue una alegría enorme, pero un poquito atrás. ¿Cuándo fue esta decisión? Los obispos del Perú tuvieron la visita ad limina, es una visita que el episcopado de cada país hace al Papa cada 5 años, en este caso se atrasó un poco. En el mes de mayo todo el episcopado, todos los obispos del Perú fueron recibidos de Papa Francisco en Roma. Y yo pienso que la decisión del Papa de venir al Perú fue tomada en esta circunstancia, porque los obispos expresaron más de cerca lo deseo de todo el pueblo, también del gobierno, de las instituciones del país, que el Papa venía. El Papa tomó la decisión que se hizo pública poco después, el 18-19 de junio de este año. Sí, al poco tiempo. Cuéntenos un poco, Monseñor, usted que está en permanente contacto con la Santa Sede, con el Vaticano, con el Santo Padre, ¿cómo está viviendo él? Nos gustaría saber un poco, si es posible, esta expectativa de venir al Perú, porque acá estamos todos ansiosos y a usted le consta. El Papa dijo 2 palabras muy lindas, muy fuertes. Primero dijo al cardenal Cipriani el 4 de diciembre, el cardenal estuvo en Roma, dice que estaba soñando de venir al Perú. Y más recientemente en un video que le fue registrado para Monseñor Cabricos, que estuvo también en Roma, él dijo, tengo ganas de ir al Perú, ¿no? Importante estas 2 palabras, soñar y tener ganas. El Papa quiere mucho al Perú, claro, también él es latinoamericano, la cercanía, conoce muy bien la devoción, la piedad popular, el acercamiento del pueblo a Dios y a los santos, a las imágenes. Por eso yo pienso que de verdad el Papa está soñando y tiene ganas, y por eso nos dice, como lo dice en este video, arriésquense, ¿no? Estoy viniendo, abran los brazos, hacemos algo importante, vivimos en la unidad y en la esperanza. En la unidad y en la esperanza, Monseñor Nicola. Yo le pido que me acompañe, nos vamos a ir a un corte comercial y siga con nosotros acá en Capital en Familia. Tengo más preguntas. Usted también, aparte de diplomático, de ser un hombre de la Iglesia, de un hombre que representa a Dios, también es escritor. Y nos han hablado del libro que usted acaba de presentar en la Nunciatura. Con eso venimos después del corte comercial. Muchas gracias. Queridos amigos, al corte comercial, mi invitado, Monseñor Nicolás Girasoli, nuncio apostólico, representante del Santo Padre. En unos minutos más, aquí en Capital en Familia. Nunca se pierde la huida. 3:19 de la tarde, estamos en vivo. Quien les habla, Jesús Alzamora. Esto es Capital en Familia. Para los que recién se enganchan, mi invitado, el nuncio apostólico Nicolás Girasoli. Monseñor, no solamente decíamos es diplomático, no solamente es un sacerdote, también es escritor. Monseñor, ¿cuándo usted tomó la pluma? Porque lo último que yo fui testigo, y le pido a mi director de cámaras si tenemos ahí las imágenes de apoyo cuando se abren las puertas de la Nunciatura, recibimos el libro de Monseñor Nicolás Girasoli. ¿Cómo se llama el libro? Este libro es una contribución a la visita de nuestro queridísimo Papa Francisco al Perú. El libro se llama Papa Francisco, La Iglesia de lo Esencial, traduciendo en una palabra todo lo que es el magisterio de nuestro queridísimo Papa Francisco. Yo creo que recibir un poco... Acá vemos algunos previos, mire, Monseñor,
Estamos viendo acá, para los que están en televisión, estos son los recorridos que nosotros hacemos en los diferentes puntos del país, donde usted también es testigo, ¿no? Acabamos de llegar nosotros ahí justamente a Trujillo, ¿es esto? Sí. Trujillo, ¿no? Pero mientras vamos viendo las imágenes de apoyo, le hago la pregunta, la esencia. Yo he leído, he hojeado el libro y no sé si estoy equivocado, pero creo que está generando mucha reflexión más que en los laicos, en la propia iglesia. ¿Esto es así? Ir a lo esencial, lo dice lo mismo Papa Francisco, significa ir a lo más profundo. Y lo más profundo es esta idea muy fuerte de Papa Francisco, salir hacia las periferias del mundo, porque Papa Francisco está convencido que son las periferias que pueden cambiar el centro, y por eso debemos salir, debemos correr. La iglesia de lo esencial significa también renovarse, salir del cómodo principio pastoral que siempre se ha hecho así. Cuando se dice esto, nosotros no nos abrimos al renovamiento, necesitamos renovarnos. Eso no significa cambiar todo, no, significa renovarse. Renovarse, por Papa Francisco, significa ensuciarse las manos, caminar con la gente, estar con lo más necesitado, estar con los pobres. En el libro yo pongo estos elementos en evidencia siempre con esta dimensión de la escucha, de la humildad, del servicio. Papa Francisco nos recuerda que la palabra poder no debería existir en la iglesia. En la iglesia existe la palabra autoridad, que se traduce en un servicio humilde en la iglesia y a la humanidad. Me parece muy interesante, Monseñor Nicola, porque esto va de la mano con esa cercanía, esa amistad cercana que usted tiene con el Santo Padre, porque efectivamente en la vida no solamente hay que serlo, hay que parecerlo y hay que salir de la posición confort. Sí, el Papa repite mucho una frase que también San Juan Pablo II decía, que el mundo hoy no necesita más maestros, tenemos muchos maestros, necesitamos testigos. La gente quiere ver cómo vivimos lo que anunciamos, y este correr, ir, salir, claro, nos pone en medio del pueblo de Dios, en medio de la humanidad, para servirla, para sanarla, para darle una luz nueva. Me parece maravilloso, y yo creo que en ese espíritu, de una u otra manera, estos recorridos que estamos haciendo por Puerto Maldonado, por Trujillo, bueno, Las Palmas acá en Lima, es justamente la cercanía. Nosotros estamos viajando constantemente, encontramos primero arenales, hoy día la situación está avanzando, la perspectiva de recibir al Santo Padre es cada vez con más emoción, convocamos alcaldes, pero también la comunidad que está, ¿no? Brazos abiertos, decía usted en la Anunciatura. Claro, sí, los brazos abiertos son muy importantes porque lo dice mucho Papa Francisco, esta es la iglesia que Papa Francisco quiere, una iglesia que tiene siempre los brazos abiertos. Atención, cuando hablamos de brazos abiertos de Jesús en la cruz, de este amor que está clavado en la cruz y que está abierto a todos, y por eso todos tienen un lugar en la iglesia, y el Papa insiste mucho en esta abertura, en este servicio que se da al pueblo de Dios. Yo creo que es fundamental, y yo lo felicito, Monseñor Nicola, porque hoy en día los medios de comunicación escritos, televisivos, la radio, son fundamentales, y nosotros que nacimos en esta maravillosa fe católica, tenemos que salir al frente, porque es necesario difundir nuestra fe y porque es necesario que la revolución, el cambio positivo, venga desde adentro. Y desde adentro es desde el más alto nivel de la iglesia. Y porque ya el mundo quiere ver que ese Santo Padre, sencillo, humilde, cercano al más pobre, es el ejemplo de todo esa autoridad, no poder.
Es verdad, y por eso me encanta mucho el himno, ¿no?, de esta visita de Papa Francisco al Perú. Con Francisco a caminar no solamente para el Perú, a caminar para el mundo, porque caminando con la gente, ¿no?, uno vive lo que son las realidades del mundo de hoy, y no una iglesia que está distanciada o que busca. No, la iglesia no está para juzgar, la iglesia está para acompañar. Esto es lo que Papa Francisco siempre nos dice, acompañar también hacia la verdad, acompañar hacia la testimonianza, el testigo del Evangelio, pero también acompañar a sanar las heridas del mundo de hoy. Sanar las heridas del mundo de hoy. Qué importante el mensaje, qué importante esta búsqueda de unidad con Francisco a caminar. Tenemos otras imágenes de la Anunciatura que me gustaría que podamos poner. Mi director de cámaras, Marquito Rullero, si nos pones, es la Anunciatura. Monseñor Nicola Girasoli abre las puertas de la casa del Papa Francisco, que alojará justamente al Santo Padre. Acá vemos en imágenes, estamos viendo justamente el momento de la oración que se hace en la capilla. ¿Por qué no nos describe un poco qué significa la Anunciatura Apostólica para los que nos escuchan y para los que están viendo las imágenes? La Anunciatura es la casa del Papa en Perú, por eso abrir las puertas de la Anunciatura es como abrir el corazón del Papa en este queridísimo país del Perú. Claro, hablamos de la Anunciatura como la casa del Santo Padre, pero yo abriéndola esta casa, quiero que el Papa no es que se sienta a casa, ¿no? Quiero que esta casa sea un hogar por nuestro queridísimo Papa Francisco. Por eso quiero que todos los ciudadanos, las ciudadanas del Perú, todos los hermanos y las hermanas del Perú se sientan parte de esta casa, porque como dice Papa Francisco, la Anunciatura es la casa de todos los hombres y las mujeres de buena voluntad. Este gesto de abrir los brazos, de abrir el corazón, significa proprio esto, que todos se sientan en este hogar donde el Papa va a quedarse 3 noches, casi 4 días, y que también, lo recordamos, San Juan Pablo II en 1985 y en el 1988 se alojó en la misma casa. Por supuesto, acá vemos a Monseñor Salvador Piñeiro, uno de los oradores, estuvo Monseñor Cipriani, Monseñor Strohmann, usted y también el presidente del comité. Acá están todos, vemos a todos presentes, el comité especial de alto nivel de la visita al Santo Padre, el ministro Alfonso Grados, y estamos recorriendo justamente esta casa del Papa y de todos los hijos e hijas de la Iglesia. Realmente para mí fue un momento de mucha emoción, porque estos son los gestos que transmiten a los fieles esa búsqueda de una cercanía auténtica, de una cercanía de corazón, de una cercanía en la que queremos que todos realmente estemos unidos por la esperanza, ¿no? Y yo en eso, Monseñor, lo felicito porque usted está realmente liderando este mensaje. ¿Quién mejor, digo yo, queridos amigos, que el representante del Santo Padre? Para nosotros es un honor contar con usted acá en Capital en Familia, Monseñor Nicola. No solamente el representante del Papa, sino el amigo personal. Sí, muchísimas gracias, Jesús, de verdad. Esta amistad con el Santo Padre es una amistad que a través del nuncio va a todo el pueblo peruano, a todos los ciudadanos y las ciudadanas del Perú. Y de verdad usted decía una palabra muy linda, ¿no? Emocionarse. Necesitamos esta emoción, especialmente en Navidad, ¿no? Los corazones se hacen más abiertos. Necesitamos esta emoción, porque la emoción nos une en esta esperanza de abrazar el Santo Padre, de estar con el Santo Padre, de vivir estos momentos con tanta esperanza y con tanta unidad. Verle al Santo Padre en imágenes, escuchar sus palabras, ver los rostros de quienes lo tienen cerca, es realmente impresionante. Yo les pido que nos vayamos a un corte y regresemos con un último segmento, que es justamente el lanzamiento del videoclip donde aparece el himno del Santo Padre. El himno, bienvenido Francisco. Monseñor, sé que su agenda es enormemente complicada, estoy robándole minutos de esa agenda, pero para mí esta oportunidad de contar con su presencia,
con su mensaje, con su carisma y con su llegada a todos los peruanos, no puedo perderla. Así que nos vamos a un corte comercial y regresamos con Monseñor Nicolás Girasoli en el último segmento de Capital en Familia y nuestro invitado especial. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero unido en la esperanza, dando consuelo al que no quiere. Este país que no se rinde. 3:33 de la tarde, quien les habla Jesús Alzamora, estamos en vivo, esto es Capital en Familia, donde tu opinión importa, tu familia también y por supuesto todos felices esperando a pocos días, a muy pocos días de que el territorio peruano tenga el honor y la emoción de recibir al Papa Francisco. Creo que es algo que a todos nos tiene emocionados, contentos, esperando ese momento. Para los que recién se enganchan, mi invitado, Monseñor Nicolás Girasoli, nuncio apostólico del Santo Padre en nuestro país. Monseñor Nicolás, estuvimos juntos esperando, ansiosos, cómo venía este lanzamiento del videoclip del himno del Papa. Un himno que además de tener una letra, yo diría, muy profunda, sencilla pero profunda, un himno que va en la línea del pensamiento del Santo Padre, que nos acerca a todos con esperanza. Es verdad, a mí me encanta este himno, las letras sobre todo son verdaderamente muy lindas porque traducen esta idea central del magisterio, de la personalidad de Papa Francisco, caminar juntos, caminar por el Perú, caminar por el mundo. Este caminar nos acerca a todos y qué lindo cuando en el himno se dice que este es el país de mis amores, que este es el país de un inmenso corazón. Yo pienso que el Papa también lo va a cantar este himno. Y como yo ya he dicho esto en otras ocasiones, en otras oportunidades, seguramente este himno no solo es importante para el Perú, pero después de la visita del Santo Padre, este himno debe un poco escucharse en varios lugares del mundo, a Roma, porque traduce esta idea fuerte del caminar juntos, con Francisco a caminar. Muy lindo. Con Francisco a caminar, es el mensaje más yo diría, profundo, que integra, que hace que nosotros nos sintamos parte del Papa Francisco. Yo le pido a mi director de cámaras, a Marquito Ruggiero, si tenemos ahí las imágenes de Voces, que fue donde se lanzó el videoclip con Francisco a caminar. Yo creo que cuando hablamos de con Francisco a caminar, solo en esa frase es algo que ya nos hace sentir parte del Papa Francisco, que nos acerca, que nos dice, este Papa sí es un Papa sencillo, es un Papa humano, es un Papa cercano. Y esto es, cuando se camina siempre hacia adelante. Yo nunca he visto que un caminar hacia atrás. Y caminando hacia adelante es la esperanza, es la luz. Por eso la imagen es muy fuerte, muy profunda. Necesitamos caminar. También en este queridísimo país que es el Perú, necesitamos darnos la mano, caminar juntos, ¿no? Hacia la esperanza, hacia la luz. Y naturalmente cuando se camina juntos se comparten muchas cosas, se comparte, como dice usted, esta cercanía al Papa, ma también con las letras que se cantan en este himno, esta cercanía a los valores grandes que tiene el pueblo del Perú. Cuando se dice esto es un país de la nobleza, qué linda la letra de ese himno, es el país donde todos somos hermanos y hermanas con Papa Francisco. Hermanos y hermanas con Papa Francisco, un país de la nobleza. Yo creo que uno de los grandes retos de la Iglesia, no solamente en el Perú, yo diría a nivel mundial de la Iglesia Católica, está en romper esa imagen de lo que decía hace un rato. Una cosa es autoridad y otra cosa es poder, ¿no? Entonces, esa imagen que muchas veces justamente aquellos adversarios que no son, digamos, personas que en lugar de ayudar a la unidad en la fe católica, más bien tratan de mellarla, tratan de tomar ese poder como la distancia entre
uno que quiere decir, oye, yo soy parte de la iglesia y soy igual que tú, seas tú el papa o seas tú el párroco, todos somos iguales. Claro que sí, Jesús en el Evangelio nos dice esto, en el Evangelio se habla que Jesús lo querían mucho porque hablaba con autoridad. La autoridad en la iglesia se debe manifestar y ejercer a través del servicio, a través de esa dimensión de la escucha. Por eso es muy importante que sobre todo los que tienen responsabilidad en las iglesias, los que tienen que son parte de la jerarquía de la iglesia, sean de ejemplo nel vivir una autoridad que sirve, una autoridad que acompaña, una autoridad, como dice muy bien Papa Francisco, que traduce este servicio al mundo entero. Servicio al mundo entero. Acá tenemos justamente las imágenes de lo que fue este día en Voces por el Clima, en Surco, donde tuvimos el honor de contar con usted, Monseñor Nicolás Girasoli, Monseñor Cabrejos, también estuvo digamos, la gente del arzobispado. Acá vemos la gente cómo se entusiasma y cómo de una u otra manera en esta llegada, todos a la expectativa de lanzamiento, ¿no? De lo que significó este himno y lo que significa este himno. Es más, yo le cuento que a la hora que nosotros vamos a terminar esta entrevista, va a venir justamente los cantantes del himno. Van a estar con nosotros acá. Muy bien, de verdad estamos muy agradecidos por este himno, porque es un himno para la Iglesia universal, no es solamente, como decía hace unos instantes, un himno para la Iglesia del Perú. Lo que han escrito este himno, de verdad, han puesto en evidencia una de las características más importantes de la iglesia que Papa Francisco quiera, una iglesia que camina, no una iglesia que está parada o que está cerrada en sus propios edificios, en su propia parroquia, no, debemos salir a la calle y para salir necesitamos caminar con Papa Francisco. Muchas gracias. No, me parece maravilloso, el mensaje es ese, para salir tenemos que caminar y de eso se trata. Acá vemos imágenes para los que nos están escuchando, se les describo, imágenes que fue en el Parque de las Voces por el Clima, en Surco, donde el lanzamiento de este videoclip que va a estar en todos los medios. Acá vemos un mensaje de Monseñor Cabrejos, Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y también coordinador de medios. Lo mismo hubo el mensaje del nuncio apostólico, Monseñor Nicolás Girasoli, quien también dio la bienvenida pues oficialmente al himno para que sea difundido en todos los medios. Con Francisco a caminar. Tú que me escuchas, tú que nos estás viendo, esta es la oportunidad de que sientas lo que significa esta letra. Y lo que significa esta letra, más allá de una canción, de un himno, sino de un sentir, de un hablar del alma, de un decir, vamos juntos a caminar, con Francisco a caminar. Y de eso se trata. Finalmente, Monseñor Nicola, ¿qué es lo que tiene que esperar el pueblo peruano de esta maravillosa y emocionante visita del Papa Francisco? Una fuerte palabra que es una fuerte invitación a estar juntos, a vivir unidos. Qué lindo, ¿no? El lema de la visita del Papa Francisco. Debemos quedarnos unidos. Debemos priorizar la unidad y sabemos que la unidad se construye en un país a través del respeto recíproco, respeto de las diferentes opiniones y priorizando siempre el bien común. Papa Francisco no va a hablar de esto, nos va a hablar que necesitamos estar unidos, necesitamos construir esta unidad, que es una unidad que se construye, como he ya dicho, a través del respeto y del bien común. Y esta Navidad debe ser una Navidad para todos de alegría, una Navidad donde nuestras familias y nuestras comunidades podemos vivir más en armonía, con esperanza. Va a venir el Papa que nos va a dar una luz grande que nos ayudará a caminar hacia
una esperanza de un Perú mejor, de un Perú más unido, de un Perú que privilegia y pone al primer lugar siempre el bien de todos. El bien de todos, Monseñor Girasoli. Y en ese bien de todos no quiero perder la oportunidad de pedirle que usted dé una bendición especial a mi programa Capital en Familia. Que ese sea el motivo de que esté hasta luego, porque acá estará siempre una ventana para traer la palabra de Dios. Muchas gracias. Y esta bendición que viene también del corazón de nuestro queridísimo Papa Francisco, para todos, pero especialmente por este programa, por lo que usted también ha compartido hoy, nos ha dicho, de verdad ha puesto en primer lugar la palabra del Papa, el mensaje del Papa, que de verdad sientan esta bendición en este programa y a todos los que nos están en este momento siguiendo. Nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un gran abrazo navideño a todos y un beso, el beso de Papa Francisco a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí un honor y una satisfacción enorme haber recibido del representante del Papa Francisco, Monseñor Nicola Girasoli, la bendición, no solamente al programa, sino a todos nuestros televidentes, a nuestra producción, a nuestros oyentes. Queridos amigos, recuerden, ustedes son parte de la visita del Santo Padre. Unidos por la esperanza, nos vamos al corte comercial y regresamos en unos minutos, nada más y nada menos, con los ganadores del himno del Papa Francisco. Quien les habla, Jesús Alzamora. Unos minutos y regresamos.